Bueno, he leído todo esto y no lo he grabado, así que vamos a empezar a grabar ya a partir de ahora. Mil disculpas, no va a quedar registrada esta pregunta en la grabación, así que nos salteamos una, pero bueno, no pasa nada. La 13 no va a quedar registrada. Vamos a partir de la 14. Bueno. Claro, determinante holótico. Habla un poco de lo que es la olización. La olización es eh, una teoría que, bueno, toma de la cinética de los gases, eh, en el cual los elementos se descomponen y se recomponen nuevamente, ¿no? De ahí que habla de olización, eh, cuando las sociedades hacen un proceso de descomposición que se da, por ejemplo, en las grandes revoluciones. Por ejemplo, cuando Francia, durante la Revolución Francesa, hace un proceso de olización en el cual los súbditos pasan, a partir de ese proceso holótico, que es la revolución, de ser súbditos de la corona, de lo que es el antiguo régimen, pasan a ser ciudadanos libres e iguales ante la ley en tanto a derechos y obligaciones. Hay toda ¿cómo decir?, una desestructuración de la sociedad que hace como toda una recomposición luego de la misma en otra cosa, teniendo en ese mismo proceso una continuidad y una ruptura. Es decir, hay una continuidad porque sigue habiendo un elemento antropológico humano. Se hace en ese territorio con esos sujetos operatorios, pero a la vez se configuran de una manera distinta a como estaban antes, ¿sí? O sea, hay un proceso de destrucción y de reconstrucción, pero la reconstrucción que sigue a ese proceso hace que los elementos, tanto de la composición como a nivel estructural, sean distintos a los anteriores. Igual ya vamos a ver en el próximo, en las próximas preguntas, un poco más sobre esto. Ahí Diego pone un poco lo de el diccionario del Filomat, habla sobre la olización. Así que una de las cosas que uno recomienda cuando lee esto es precisamente tener estos diccionarios a mano. Bueno, para resumir un poquito, el término está hablando de lo que es las sociedades prepolíticas, las sociedades naturales o humanas, y lo que es continuidad y ruptura con lo que después se reconforma como sociedad política. No son la misma cosa sociedades humanas primitivas o sociedades prepolíticas que de las políticas. Si bien hay un elemento etológico y un elemento antropológico, mejor dicho, en las mismas, obviamente, cambian cualitativamente. Hay un cambio cualitativo, que es el corte histórico. Básicamente lo que caracteriza, digamos, a las sociedades políticas son las instituciones. En las sociedades prepolíticas, o mejor dicho, en las sociedades naturales, no hay instituciones. En cambio, ya con un nivel avanzado de complejidad de dichas sociedades, se va generando distintas tramas, distintas relaciones, distintas operaciones que nos permiten llegar a estadios más complejos de organizaciones humanas en las cuales sí ya se establecen instituciones. Por ejemplo, la institucionalización, ¿no?, de las jerarquías, de los jefes, de la ley, del logos,
y ya de la escritura, ¿no? Que hace que la institución pueda ser, se puedan heredar a partir de dichas sociedades, ¿no? Bien, si quieren, entonces continuamos con la 14. Aquí Santiago, en esta pregunta 14, nos pregunta, ¿es necesario ser buen politólogo para ser un buen político? Piensen ustedes que, que la politología, como vimos en un capítulos anteriores, en preguntas anteriores, no hace más de 200 años que tiene como disciplina. Es decir, ha habido políticos, obviamente, antes de estudiar politología como la conocemos hoy. Pero bueno, vamos a sumergirnos en el desarrollo. Dice el texto, han existido y existen jefes de Estado o de gobierno que han estudiado politología, como el brasileño Fernando Henrique Cardoso, nacido en 1931, presidente de Brasil entre 1995 y 2002. También el británico David Cameron, nacido en 1966, presidente del Reino Unido entre el 2010 y el 2016, o el japonés Shinzo Abe, 1954, presidente del Japón desde el 12. También existen numerosos políticos en activo que son al mismo tiempo politólogos, como los fundadores del partido político español Podemos, Pablo Iglesias, nacido en el 78, Íñigo Errejón, nacido en 1983, Carolina Vescanza, nacida en el 71, y Juan Carlos Monedero, del 63. También existen figuras históricas de la politología que fueron destacados políticos de su tiempo, como el alemán Carl Schmitt, nacido en 1888, muerto en 1985, quien fuera miembro del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el partido nazi, y del cual también él es un nazi declarado, fue nazi declarado y adscripto a la Escuela del Realismo Político. Para responder a la pregunta de si estos politólogos son buenos políticos, se requiere distancia histórica, pues como ya dijimos, la verdad de toda acción política está en sus resultados. En el caso de Schmitt, el cual sigue siendo leído e idolatrado por muchos politólogos y filósofos políticos, incluso autodenominados antifascistas, como el mismo Iglesias, Monedero o Errejón, podemos decir que el resultado de su acción, la de Schmitt, como político, ha sido nefasta, en tanto que el nacionalsocialismo perdió la Segunda Guerra Mundial y hoy día el nazismo es una ideología residual y denostada a escala universal. Ahí vemos la foto de Carl Schmitt y la fecha de su nacimiento y su muerte. La figura del politólogo, político, recuerda en algunos aspectos a la del rey filósofo. En su obra La República, particularmente de los libros 1 al 5, Platón describe el gobierno de la polis ideal, que llama Calípolis, ciudad bella en griego antiguo, nombre muy común de varias ciudades de la antigüedad situadas en diversos puntos geográficos, Caria, el Esponto, en el Quersoneso, Tarcio, Galípoli y Misia, en la actual Turquía, Apulia, al Golfo de Tarento, Messina, Naxos y Sicilia, en la actual Italia, y en Tarraconesis, provincia de Hispania, durante la República y el Imperio Romano. Decía que en la Calípolis platónica, los filósofos debían convertirse en reyes, filosofando de manera sabia, genuina y adecuada para asegurar el buen gobierno. Para lograr esto, los reyes filósofos debían ser instruidos en la educación primaria general hasta los 18 años, para pasar luego a realizar 2 años de intenso entrenamiento gimnástico. Los que superasen todo esto debían luego recibir una rigurosa educación matemática, geometría, aritmética, etc., durante 10 años, pues Platón argumentaba que era imposible comprender las formas
sin comprender las matemáticas, tomadas como sagradas por los griegos antiguos. Al haber superado esta etapa, el futuro rey filósofo tendría que estudiar durante 5 años más dialéctica, para después pasar 15 años de aprendizaje del gobierno de la polis. Platón estimaba que no podía ser buen gobernante nadie menor de 45 años, pues solo a esa edad y tras dicha educación, el rey filósofo podría comprender la idea de bien, que en Platón reside en su inteligibilidad, su carácter real más allá de nosotros y del universo, su factibilidad y su fundamento como causa de toda realidad y del conocimiento de dichas realidades. La preparación que requieren los políticos en la actualidad hace que muchos de ellos tengan que formarse de por vida para saber cómo gestionar un Estado. Sin embargo, la República de los Filósofos, o sofocracia, término definido como aristocracia en las traducciones de Platón más habituales, y cuyo significado más que gobierno de los mejores es la hegemonía de clase de la nobleza y del alto clero durante todo el antiguo régimen, decía que esto es para Platón algo más que una tecnocracia formada por burócratas, sino que en oposición a las decisiones del más fuerte, lo que sería la tiranía, del más rico, lo que sería la plutocracia, o del más popular, democracia, este tipo de gobierno, la sofocracia, debe ser el mejor, debe ser en el que el mejor formado, el que dirija la sociedad política. En el fondo, toda la historia de la vida política ha generado gobernantes que pueden ser calificados como reyes filósofos. Tira algunos ejemplos, Santiago, en ello es Amenofis IV o Akenatón en Egipto, Salomón en Israel, Alejandro Magno en Macedonia, Marco Aurelio de la escuela estoica en Roma, Alfonso X el Sabio en Castilla, Matías Corvino en Hungría, Nezahualcóyotl en Texcoco, Federico II el Grande de Prusia, Catalina la Grande de Rusia, Robespierre y Napoleón Bonaparte en Francia, Lenin y Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong y Xi Jinping en China, Kim Il-sung y Kim Jong-il en Corea del Norte, Enver Hoxha en Albania, entre otros. Ninguno de ellos tuvo formación como politólogo. Ninguno de ellos tuvo formación como politólogo. Pero debido a la conjunción de obra escrita y acción política, podemos decir que encajarían bien en la figura del rey filósofo platónico. De hecho, la figura histórica e institucional más parecida a la defendida por Platón para la Calípolis son los partidos comunistas hegemónicos en los estados con dictadura del proletariado. En todo caso, el rey filósofo o politólogo jefe de gobierno o de estado no es una figura que se agote en los ejemplos señalados y podrían caber más ejemplos en el porvenir. Abrimos instancia de discusión. ¿Qué les pareció esto? Adelante, Yerko. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Yerko, adelante, te escuchamos. Ah, ya, ok, ok. Con respecto a la pregunta, en verdad creo que, al menos no en el sentido formal, porque creo que, o sea, tal como muestran los ejemplos, el politólogo es como una figura eh, posterior como a la política, por así decirlo. Es como una formalización de los conocimientos que debiese tener o de los saberes que debiese tener un buen político. Pero creo que no es necesario ser un politólogo para ser un buen político. Uh-huh. Creo que es más una cuestión de formalidad que se le da en el fondo el nombre de politólogo. Eso es todo. Sí, adelante, Olman.
No, bastante interesante la explicación que da sobre si se necesita acreditación formal, académica, en, en, en politología para ser un político realista, pragmático. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque vaya, tú mencionabas los ejemplos, vaya, Stalin, Kim Il-sung, Kim Jong-il, Xi Jinping, el rey David, ¿verdad? Muy mencionado en la Biblia, entre otros. Y hay que saber que ellos, ¿qué les ayudó a llegar a donde están? Ir entendiendo el entorno y el contexto donde se encontraban en su tiempo y en la realidad también material, ¿verdad? Entonces, creo que también, sí, la formalización de la politología en sentido académico está bien, no está mal. Te da las bases teóricas, pero ¿qué pasa? Tú a la hora de adentrarte de manera visual, de manera oyente y ya de praxis, es decir, a la calle, pero hay que aceptar que ya esto que estamos haciendo desde la virtualidad es parte de nuestra praxis. Eso te puede ayudar a que esos conocimientos hoy desde la formalidad académica los puedas mejorar. Pero, como dijo el compañero Yerko, no hay necesidad de que te acredites. La clave es juntarte con personas que hayan vivido independientemente de la edad, pero siendo también bien cuidadoso con quienes te juntas para entender la polis, para entender la política real y la realidad material predecible e impredecible que se vive en el día a día. Eso, pueden corregirme. Bueno, para hacer un poco la síntesis de todo esto, es interesante el planteamiento de Platón en la República de cómo ir conformando realmente un buen político. En última instancia, lo que él entendía como buen político, el rey filósofo, es aquella persona que se preparaba específicamente y, y en términos de que en conjunto con otros integrantes de la sociedad eran sometidos a una formación estricta, a una formación exigente, porque, digamos, gobernar no era para cualquiera y, y se tenían que tener ciertos elementos importantes porque conducir al colectivo no es un chiste, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahí exigía, obviamente, la primaria hasta los 18 años. Después entendía que tenían que entender de matemática, porque Platón sabía que no se podía hacer filosofía si no se entendía de aritmética, de geometría, etcétera, ¿no? Era una cosa muy sagrada para los griegos. Luego también tenía que tener un entrenamiento físico. Eh, Después, a partir de ahí, tenía que someterse también al estudio de la dialéctica durante 5 años y después, decía 15 años, en lo que era la gobernanza, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los asuntos políticos, que son los asuntos públicos, los asuntos de la colectividad, de la comunidad, eh, esa persona debía ser idónea, debía ser prudente, porque para el acto político lo principal es la estabilidad y la recurrencia de esa comunidad, es decir, velar por la integridad y la recurrencia y la continuidad en el tiempo de esa sociedad. Cuidar de todos, básicamente, cuidar de todos. Esto podemos hacer una analogía un poco gráfica, pero por ejemplo, yo no pondría al verdulero eh, a conducir un avión Boeing 747 y que lleve a 200 personas eh, a un vuelo intercontinental. Y porque el verdulero no es idóneo, con todo respeto por el verdulero, pero no se puede sentar como piloto de un avión que va a conducir a más de 250 personas a hacer un vuelo transatlántico. Digo, tengo que preparar bien al conductor de esa nave para que llegue a buen puerto. Lo mismo pasa en la política.
el problema que tenemos hoy con estas democracias eh, de mercado pletórico de mercancías es que nos seguimos rigiendo por cuestiones de popularidad, ¿no? Como ya habíamos tratado en otros talleres, en otros encuentros de estos talleres, en el cual se eligen a las personas por ciertas empatías, simpatías que hace con el público, sin tener en cuenta realmente la prudencia política y el grado de preparación e idoneidad del personaje que va a llevar adelante nada más y nada menos que las cuestiones de interés común. Eh, por lo tanto, es una cosa muy seria. Y acá en Occidente lo estamos tomando todo muy a la ligera, con lo cual vemos la gran decadencia en la que estamos inmersos y cómo otras sociedades que realmente han tenido un resurgir a partir de entender la política de otra manera, de entender que la política tienen que conducirla a los mejores en tanto y en cuanto representación de los verdaderos y genuinos intereses de los pueblos, bueno, están teniendo un renacer, ¿no? Y aquí nos estamos hundiendo en el hedonismo y en la, en la superficialidad que tiene que ver, ¿no? Con la, con la forma de interactuar y con la parte, digamos, ontológica que da sustento a este tipo de sociedades. Sí, Olman, si quieres agregar algo, adelante. No, claro, de manera adicional que acordémonos que hoy en día, eh, tú lo has dicho, gobernar no es fácil, ¿verdad? Entonces no es por nada que, sí, en la antigua Grecia, y como Platón ahí lo describe, un tipo muy realista, a pesar de ser hijo de su tiempo, por algo le daban entrenamiento físico también a la persona que se iba a preparar para ese tipo de prestación laboral, de dirigir a un colectivo, porque a la hora de gobernar tú tienes que tener una salud lo más equilibrada posible. No significa que vas a ser un puritano, alguien sumamente perfecto, no, sino que también tienes que tener salud física lo más idónea posible, una cabeza lo mejor trabajada posible, y hoy en día que la salud mental se está poniendo bastante de moda, hay que aceptarlo, pero haciendo punto y aparte se ha vuelto un privilegio de clase, y es por lo del encierro, el confinamiento que causó la pandemia. Eh, Ahora, en estos momentos, la salud mental también es idónea porque el puesto para ser un dirigente o una dirigente, en el caso de una mujer, para una nación, no, tú lo has dicho, no es un chiste, no vas a ir a un circo. O sea, vas a irte a enfrentar a un ambiente y a un estrés que te va a marcar física y también para toda la vida, porque tú tienes que saber de que ese complejo ambiente, querrámoslo o no, te va a terminar cansando, y por eso es que inclusive allí, estando en ese puesto, aprendes de lo que es la dialéctica. Tanto previamente, si lo aprendes de formación de lectura, observando el entorno, ahí también te das cuenta cómo es la dialéctica de la coyuntura nacional y de la geopolítica. Solo eso agregar. Sí, dijiste una palabra muy interesante, Olman, un circo. Estas democracias se han convertido en eso, en un circo, eh, donde básicamente es un concurso de popularidades y que se asemejan a lo que es la venta de mercancías, ¿no? Por eso las democracias son estas democracias homologadas al mercado pletórico de mercancías, donde ir a votar es como ir a comprar, ya dije, una marca de shampoo o una marca de yogur. Eh, mm, Esto también traza el derrotero de nuestras sociedades actuales
que van camino hacia la distaxia, o que estamos viviendo en la distaxia. Por lo pronto vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, ante el gran desastre político que han generado los últimos por lo menos 10, 15 años, por ejemplo, 50 millones de habitantes no tienen seguro médico, eh, varios, varias decenas de miles de personas son afectadas por la epidemia esta del fentanilo, eh, el cinturón del óxido, que representa la gran desocupación de la clase trabajadora a partir de la deslocalización de sus grandes empresas, en fin. Volviendo al texto, una buena política se mide por sus resultados, y esos resultados en conformidad, digamos, y en función del bienestar de la población y de la recurrencia y estabilidad de las formaciones del Estado, ¿no? Que son las instituciones de esas comunidades políticas. Dice Ignacio, duda, ¿cómo identificar un buen formado que vele por los intereses comunes y no solo por los intereses de la burguesía? ¿Cómo levantar los intereses de los verduleros si estos no pueden tener poder ni formación necesaria para defender sus intereses? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, por empezar, a ver, creo que hay políticos que de entrada entendemos que creo que salta a la vista, que, por ejemplo, el caso de mi país, lamentablemente tenemos a un paciente psiquiátrico, digamos, gobernando, básicamente. Digamos, no hace falta ser muy versado en la materia o tener una acreditación o un título universitario para darse cuenta que el hombre... sin embargo, todos estos fantoches, digamos, que están puestos por popularidad o por conectar con ciertas emociones con la población que está totalmente, yo creo que hastiada y desilusionada de todos los resultados políticos, creo que son una especie de ponecaras, ¿no? Y que tapan realmente la articulación del poder real. Esto ya lo sabemos, digamos, lo que realmente gobiernan son los poderes fácticos. Lo que pasa es que hay se generan una dialéctica de clases, intraclase, intrabloque dominante, de distintos sectores que siempre están pugnando para ver cómo generan prácticamente más plusvalor en lo que son las sociedades políticas capitalistas. Y bueno, lo único que ellos tienen que hacer es poner ciertos payasos al frente de la institucionalidad para ellos seguir medrando con ese Estado que tienen secuestrado y seguir exprimiéndolo para sacar leyes que les sean funcionales a su acumulación de plusvalor. Lo que pasa es que, claro, como tienen también los fierros mediáticos, la conformación y amplificación de cultura, que son los valores, digamos, que ellos propalan por los medios de difusión, de los cuales son dueños, propalan su ideología, que es la ideología dominante, la de la clase dominante, eso genera una gran desarticulación entre lo que es lo que hace en la mente de la población, digamos, para relacionar las causas con los efectos, digamos, ¿no? Genera una gran incomunicación. Yo siempre digo los grandes medios de incomunicación o de formación de masas, que son realmente los medios de comunicación comercial hegemónicos, que nos hacen un relato de la realidad totalmente ficticio, pero en el cual hay franjas de verdad que ellos toman, pero después tergiversan de tal manera las cosas que la explicación que dan de los hechos son funcionales finalmente a los intereses de los grandes grupos y del bloque de clases dominantes. Entonces es muy difícil salir de esa dinámica, porque los que pretendemos que hay que salir de la caverna y que queremos volver a la caverna, somos una pequeña voz dentro de un océano de voces que son totalmente hegemónicas. Entonces es difícil señalar, decir quién es idóneo, quién es no idóneo.
por empezar, yo creo que todos los políticos que juegan en la arena de lo que es la democracia liberal burguesa, ninguno de ellos es idóneo. Son todos funcionales a los intereses del bloque de clase dominante. Por eso están en ese juego. Tengamos en cuenta que para llegar a presidente o para llegar a senador, diputado, etcétera, hace falta una gran cantidad de dinero, con lo cual la representación no representan al pueblo finalmente, sino que representan a sus patrocinadores. Esto es como una verdad de perogrullo. De hecho, nosotros ahora en Argentina estamos teniendo un caso emblemático de corrupción, que han encontrado a un senador que había entrado por Unión por la Patria, es decir, por el sello político del peronismo, y que le estaba votando todas las leyes a Milei. Bueno, lo encontraron cruzando al Paraguay con $200.000 en una valija, y era el sexto viaje que hacía a partir de que votaron a favor de la ley Bases, una ley que es retrógrada para la nación, que lesiona realmente la soberanía de la Argentina. Pero bueno, ese senador peronista, ¿no?, que viene con todo ese paquete o esa imagen de nacional popular que defiende la soberanía política del pueblo, etcétera, termina votando leyes a favor del anglocapitalismo depredador que representa Milei. ¿Y cómo? Y bueno, en el capitalismo es así, todo se compra y todo se vende, incluso las voluntades, sobre todo las voluntades políticas. Por lo tanto, estos son unos mercachifles que están ahí por la vida, son todos unos tránsfugas, en definitiva, que juegan al juego sucio de la política, pero que son totalmente inherentes a la lógica del sistema. Todo se compra y todo se vende. Y las voluntades políticas, sobre todo, se compran y se venden. Entonces están en el Senado y decir que representa tal línea política, pero que en realidad se está haciendo cotizar para que a ver si le pagan más o menos para votar leyes que van en contra de esa ideología política, es una cosa totalmente normal, que se presenta como si fuera un escándalo, cuando en realidad es el funcionamiento normal de la negociación política, donde entra a calar también esta cuestión de los dineros que van y que vienen comprando voluntades. Esto que pasó fue, digamos, se destapó esto, en realidad porque es un pase de facturas de Macri a Milei, que bueno, estoy jugando un poco con la política interna de la Argentina, ¿no? Pero lo que ha pasado aquí es que Macri, que está en disconformidad con Milei, Macri es el presidente anterior de derecha que antecedió a Fernández y que dio el apoyo a Milei para que Milei ganara el balotaje. Era la tercera fuerza en disputa, digamos. Le está pidiendo favores a Milei, y como Milei no se los da, le hizo entregar, es lo que se dice, ¿no? Le entregó a este senador, es decir, lo entregó a partir de que lo agarraron en Paraguay, donde Macri tiene aceitadas relaciones con Cartés, con Horacio Cartés, el expresidente paraguayo, que manejan la parte de la aduana, que manejan la estructura política en Paraguay. Entonces, resumiendo, lo que expresó, digamos, este caso de corrupción es lisa y llanamente el funcionamiento normal de estas democracias burguesas homólogas de mercado pletórico de mercancías, donde los políticos se compran y se venden. Simplemente eso. Entonces, volviendo a la pregunta, que me preguntas cómo saber, cómo identificar. Bueno, básicamente los que juegan dentro del juego de la política burguesa, yo no sé hasta qué punto serían de fiar. Por lo demás, la verdad que no tengo la respuesta, porque muchas veces el buen político se ve andando, digamos, ¿no? Como decimos en Argentina, los melones se van acomodando a medida que el carro va marchando. Pero sí, es difícil saberlo. Se sabe con los resultados, porque finalmente la buena o la mala política se evalúa a partir de los resultados. Sí, Orman, adelante. Fíjate que qué bueno que explicas el caso de Milei en Argentina. Voy a explicar un poco
el de Bukele en El Salvador. Ha ocurrido casi lo mismo que Milei, pero con el ambiente de aquí de El Salvador. Acordémonos, ¿verdad? Bukele, ¿verdad? Como actual gobernante, se le respeta, se le acepta porque fue elegido y se le reconoce sus logros de neutralización de la inseguridad, ¿verdad? Con el régimen de excepción. Pero, cabalito, él logró con su familia, la familia Bukele, una familia pequeño burguesa, pero bien colocada, gracias a su padre, don Armando Bukele Catán, que en paz descanse porque ya falleció. Él logró colocarse muy detenidamente en el mundo de la política partidaria ideológica y él ha sabido también, acordémonos que en el circo, lo voy a decir así, de la democracia liberal burguesa, sea participativa o representativa, tú tienes que estar consciente de que tienes que tener un aparato publicitario muy bien estudiado hasta donde puedas y tener un aparato publicitario que te construya superficialmente una imagen bien llamativa como la de un rockstar. Lo voy a decir así sin sonar irrespetuoso. Y por eso ahí te das cuenta cómo cierto narcisismo juega en ese juego de la imagen del, entre comillas, buen político. Entonces, además de eso, la retórica que tú manejes de acuerdo al momento, a las circunstancias actuales, eso también te va a ir colocando y por eso traigo el caso de Bukele, porque Bukele supo leer paso a paso cómo se maneja la sociedad salvadoreña, cuáles son las necesidades de momento, pero, ¿verdad? Solo el tiempo va a decir hasta dónde va a poder hacer, qué no ha podido hacer, porque acordémonos que del discurso al actuar ya hay trecho que cortar, por así decirlo. Entonces, creo que por algo Milei y Bukele se entienden, porque a pesar de que, sí, ¿verdad? Primero en Argentina, Milei y Bukele en El Salvador, en diferentes ambientes, pero usaron el mismo mecanismo para poder llegar a la psicología emotiva de la persona, porque ahí recordemos que el neuromarketing o el neuromercado de la publicidad juega un papel crucial en esto y en lo que son la cuestión de, por ejemplo, los vendedores de ambulantes, le decimos aquí a los verduleros, como dijo el compañero Ignacio. Creo que es bien difícil y todo va a depender de las condiciones que sus intereses se vean representados, porque hasta donde se puede, se formaliza un negocio de esos comerciantes que hacen su actividad a través de la legalidad de la ley, por así decirlo, del Estado. Entonces, solo las circunstancias mismas permiten cierto nivel de formalidad, es decir, de reconocimiento de esa actividad, con el alquiler de un local, todo, y reconocimiento de la alcaldía, pero es bien difícil que a todos los vendedores de ambulantes, o a los verduleros, o a los panaderos, o a los que venden en la calle, se les reconozca sus intereses de primera mano, que casi siempre los intereses de forma general son los económicos, son los financieros, son las mejoras de las condiciones materiales, etcétera. Bueno, bueno, gracias, Olman. Vamos a continuar. Quiero cerrar esto con todo respeto a los verduleros, a los panaderos y a los vendedores ambulantes. Pero el ejemplo que quería hacer con el tema del piloto de avión es que, evidentemente, para ciertas actividades y cuestiones hay que formarse. Hay que formarse, ser serios, estudiar y entender de los temas, porque se trata de llevar adelante nada más y nada menos que los destinos del bien común. Por lo tanto, la política no es un chiste. Lamentablemente se ha convertido en un circo, como decía Goldman. La política se ha convertido en un circo y en una actividad que en lugar de ser para servir los intereses comunes, es a partir de los intereses comunes servirse a sí mismo. Es decir, en lugar de hacer política para el bien del pueblo, es
aprovechar al pueblo para llenarse los bolsillos, básicamente. Esto es sentido común y popular. El pueblo lo percibe a esto, se da cuenta. Lo que pasa es que hoy por hoy todavía en muchos de nuestros países no da con la tecla para saber qué mecanismo desarrollar, qué movimiento generar para contraponer a esto y superar esta situación. Pero volviendo a la pregunta de Ignacio, la verdad que me es difícil contestarla a priori, porque a priori es difícil saber quién puede llegar a ser un buen gobernante. Incluso aquellos que se preparan o que parecen tener todas las condiciones a veces no son los mejores gobernantes. Esto muchas veces se ve a posteriori. Sin embargo, los partidos comunistas, como bien decía en el texto, de los países que vemos del sudeste asiático, por ejemplo, han demostrado ser ese filósofo rey colectivo que ha llevado a buen puerto a aquellos países de esas regiones. En la Unión Soviética también por un tiempo fue así, hasta que pudrieron la cabeza de esos dirigentes, sus bolsillos, sus intereses directos individuales, y generaron la traición, ¿no?, de la dirigencia del PQS hacia su propio pueblo, que terminó con la disolución de la Unión Soviética. Pero bueno, eso es otra historia y sería largo de debatir. Así que, bueno, sigamos con la última pregunta del día, que ya entramos en la unidad 3, lo que es el origen de la política. La pregunta 15. ¿Tiene raíz o núcleo la sociedad política? La raíz o núcleo de una sociedad política es el ejercicio del poder político orientado objetivamente a la estabilidad recurrente de una sociedad divergente según la diversidad de sus capas. Fíjense que este concepto, ¿no?, de lo que es el ejercicio del poder, y cómo siempre el buen ejercicio del poder tiene que estar orientado objetivamente, como dice el texto, a la estabilidad recurrente de una sociedad, ¿sí? Esta definición, digamos, de lo que es núcleo o raíz de la sociedad política se extrae de la propia formación histórica de dicha sociedad, y por ello alcanza su verdadero significado al ser restituidos sus nexos con el conjunto sistemático político del que forma parte. La conformación de dicho núcleo parte de la sociedad natural humana, concepto al que se llega tras descartar el carácter primigenio de las sociedades políticas, así como también la posibilidad de una existencia individual humana, o bestia o Dios, como diría Aristóteles. La vida prepolítica es el germen de la vida política estricta. Las sociedades naturales humanas propias de la vida prepolítica no excluyen ciertas funciones parcialmente políticas, rudimentarias y cogenéricas de las funciones propias de bandas de grandes simios que constituyen especificaciones características derivadas de las funciones de los primates humanos, como el lenguaje articulado, la escritura, la técnica manufactura, etc., sobre las que se puede desarrollar la sociedad política por un proceso que Gustavo Bueno denomina anamorfosis, que es la metodología para el análisis de las transformaciones dadas en estructuras reales o lógicas materiales, justificadas cuando no sea posible la emergencia o la reducción. La anamorfosis presupone la aplicación previa de metodologías reductivas, por ejemplo, de un organismo a sus partes anatómicas, de estas partes anatómicas a sus tejidos, de ahí a sus células, de ahí a sus átomos, etc., hasta llegar a un punto en el que el regreso a la estructura orgánica inicial sea inviable y se corte la vía de retorno a aquel. Para Bueno, si dicho regreso al organismo inicial es inviable, la reducción como metodología ha fracasado. Cuando esto ocurra, solo queda la descomposición de la estructura básica de referencia para refundirla entre sí y con elementos terceros tomados del entorno para poder restablecer el retorno. Esto es la anamorfosis, la cual puede clasificarse, en base a su relación
con la estructura resultante o en relación con los materiales de partida. El primer caso, es decir, en relación con la estructura resultante, la anamorfosis puede ser diamérica, en la que el término resultante de la misma está ya prefigurado en el mundo de las configuraciones que constituyen el entorno de los términos de la estructura resultante. También puede ser metamérica, cuando el término resultante no está prefigurado. En el segundo caso, cuando el término no está prefigurado, la anamorfosis puede ser determinada o categorial al mantener la desestructuración en el límite más bajo de la reducción, o bien puede ser indeterminada o absoluta, en donde las causas de la desestructuración no se pueden determinar en el ámbito de las categorías, por lo que dichas causas se dispondrán en términos filosóficos en la cercanía de la indeterminación del ser. El proceso contrario a la anamorfosis es la diamorfosis, consistente en la fragmentación de una estructura compleja en partes formales cuya configuración era inexistente antes de la producción de dicha estructura, aunque son susceptibles de ser incorporadas a otros entes inexistentes. Bueno, esto es muy filosófico de Gustavo Bueno, todo lo que estamos viendo, y es bastante complejo, ¿no? La anamorfosis del poder etológico al poder político se establece sobre especificaciones cogenéricas previas, muy diversas, y perduran, algunas de ellas, en todo o en parte, tras la anamorfosis de la vida prepolítica a la política. El alcance de este proceso solo se puede deducir partiendo del resultado del propio poder político, dado en la definición del núcleo de la sociedad política. Por ello, una vez dado el poder político, es cuando se puede regresar a sus componentes genéricos. El poder político implica siempre la inserción del poder en el contexto de planes y programas prudenciales orientados a la estabilidad recurrente de una sociedad política, razón por la que el poder político necesita de la tecnología, de la palabra y del símbolo para mantenerse. El lenguaje es un instrumento importante del poder político porque a través de él es posible incorporar parcial o totalmente a las demás personas en nuestros planes y programas políticos. Pero no se trata solo de influencia y persuasión frente a obligación, pues el lenguaje puede ser tan compulsivo como la fuerza física y se complementan a su vez. Al apelar al lenguaje, a la oratoria política, en tanto que instrumento de elección del poder político, no establecemos un criterio convencional basado en la libertad de conciencia, sino en determinar la única vía por la que unas partes del todo social pueden proponer a las otras partes planes y programas relativos a un sistema proléptico global, es decir, proyección, que solo puede ser representado por la palabra. Así, la anamorfosis del poder etológico en político se da por parte de cada sujeto que interviene en las relaciones de poder, de abajo hacia arriba y viceversa, es decir, de arriba hacia abajo, que permite ampliar la conducta proléptica, es decir, de fines políticos, basado, obviamente, en la experiencia de unos sujetos con otros, ya estén vivos estos sujetos o muertos, ya sean de la misma sociedad política o de otras sociedades políticas, contemporáneas o pretéritas. Y también por parte del poder mismo, por lo que la mediación entre sujetos es lo más necesario para que los fines políticos comiencen a desarrollarse. El poder político es un poder de unos sobre otros, en los que estos otros deben también tener poder. Dicho poder tiende a cerrarse en círculo en base al número de sujetos que forman parte de la sociedad política, en la cual son necesarias cadenas de mando, mediaciones complejas de órdenes viables gracias al lenguaje articulado y escrito. El poder político, por tanto, es también una estructura fundada en el comportamiento etológico, pero a la vez lo desborda e instaura una especificación nueva, anamórfica, que solo puede empezar a funcionar históricamente con la vida política. La prudencia política entiende que mandar no es empujar. Por ello el Estado o sociedad política no es natural.
Este proceso anamórfico se da en la evolución de la sociedad natural, animal, hacia la sociedad política, por la mediación de la vida prepolítica que hemos denominado sociedad natural humana. Su constitutivo especial es la progresiva racionalidad, dependiente de las características de un sujeto corpóreo operatorio dotado de manos y de lenguaje. Lo característico de las sociedades humanas frente al logos espontáneo animal es el logos normalizado e institucionalizado. La sociedad natural humana es la racionalidad humana aplicada a contenidos sociales, a la sociedad humana misma constituida por animales con logos próximos a los grandes simios. Hay varios tipos de sociedades naturales humanas, bandas, clanes, hordas, tribus, que han estado distribuidas por todo el mundo durante millones de años y todavía perduran algunas de estas formas, pero ya integradas, en mayor o menor grado, en sociedades políticas e inmersas en un espacio antropológico. Sin embargo, solo desde una teoría del cuerpo de las sociedades políticas, que luego más adelante presentaremos, es posible comprender los componentes políticos rudimentarios de las sociedades humanas naturales. El desarrollo pleno y político de los tejidos embrionarios del cuerpo de la sociedad política se da en su núcleo, lo cual tiene lugar en el proceso de entretejimiento de dichos tejidos cuando aparecen las capas y ramas del poder político. Al llegar a un mínimo de unidad atribuible a un conjunto social político, el surgimiento del Estado, hace unos 5.000 años atrás, la sociedad política entonces se genera a partir de una intraestructura particular. Llegamos hasta aquí por el día de hoy. Vamos a continuar el sábado que viene en sociedad política o comunidad política, la pregunta, ¿sí? Que es la pregunta 16. Y abrimos aquí una instancia de diálogo, preguntas o discusión. Este desarrollo, debo admitir que es bastante complejo porque introduce mucho lenguaje del materialismo filosófico. Por lo tanto, si quieren, podemos intentar aclarar algunos conceptos. ¿A qué se refiere con sociedad divergente? Bueno, básicamente uno entiende que en las sociedades hay intereses divergentes. Por lo tanto, lo que se intenta es conducir todos esos intereses bajo, digamos, un interés o un englobamiento común. De ahí que se refiere a esto de sociedad divergente, ¿no? Una tendencia divergente o entrópica, si se quiere, ¿no? Hacia la desorganización. Entonces, con respecto a esas tendencias divergentes o de desorganización, hay que recurrir a la organización, ¿no? A partir de una racionalidad que es progresiva. Bueno, voy a meter una pregunta. Si se entendió esto que es el núcleo o raíz
de la sociedad política. ¿Se entiende de qué hablamos cuando hablamos de raíz? ¿Cuál es el núcleo? Sí, Yerko, adelante. ¿Existe la posibilidad que lo puedas explicar como en un lenguaje más humano, así, como para la gente que no está interiorizada con ese lenguaje filosófico? Sí, sí, yo creo que este desarrollo es muy intrincado, muy esotérico, porque toma muchas cosas del materialismo filosófico. Bueno, básicamente el núcleo raíz de las sociedades políticas es básicamente el material humano. Eh, el material humano que va evolucionando en racionalidad y conformando una sociedad política, que es como un grado superior de organización de ese material humano. ¿A partir de qué? De la política, de la acción política. Tendiente a que siempre estamos girando sobre lo mismo, ¿no? Tendiente hacia la recurrencia de ese grupo humano y hacia la progresividad y hacia la estabilidad y recurrencia, ¿no? Como bien dice. Hacia la perseveración en su ser. Entonces, lo que va desarrollando es a que a partir de ese núcleo se va entretejiendo y conformando un cuerpo que después termina en un curso, ¿no? Con el desarrollo, digamos, de definitiva complejidad. Y siempre está versando sobre lo mismo, ¿no? Introduce ahí varias cosas, varios términos, lo que es la anamorfosis, bueno, en fin, es como una cosa como en términos de también de Gustavo Bueno, como de regresus y progresus, en donde uno puede, como decía Marx, de lo general a lo particular y de lo particular de vuelta a volver hacia lo general. Donde uno puede ir desglosando y analizando los elementos hacia las conformaciones más primigenias o más nucleares para volver a reconstituirlo después, ¿no? En fin, lo que está diciendo es que a partir de ese espacio antropológico que hablamos en otros encuentros, ese material antropológico, material humano, a partir de las distintas operaciones y relaciones que surgen de ese tipo de operaciones, se van conformando las estructuras que van a ir deviniendo en estructuras institucionales que van a terminar conformando las sociedades políticas, que tienen un elemento de continuidad, que son sociedades humanas, pero que son altamente complejizadas a partir de esas instituciones que se generan, ¿no? Que se generan por una necesidad de ¿qué? De preservarse, ¿no? A partir de la complejización racional que tienen dichas sociedades. Si no, nos extinguiríamos, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que está diciendo ahí es que, de nuevo, para saltar de una sociedad primigenia, natural, hacia una sociedad actual o las sociedades contemporáneas, el salto es ese salto político de conformación de instituciones, a partir de un mayor grado de racionalidad. ¿En función de qué? De conservar y preservar en la recurrencia temporal el material antropológico, ¿no? La sociedad humana. O las sociedades humanas, mejor dicho. Sí, Yerko. Se podría decir entonces que con el pasar del tiempo, como la sociedad se va complejizando en función de preservarse a sí misma. O sea, no del todo, sino que hay otros factores que implican el hecho de que las sociedades se vayan complejizando, pero en este texto en particular, a lo que hace referencia es que la complejización se hace en función a que la sociedad tiene que preservarse. ¿O me equivoco? Sí, es estrictamente así. El fin último de la acción política, incluso en sociedades prepolíticas, es ese básicamente. Lo daba ahí con un ejemplo en el texto, en el desarrollo anterior, cuando
incluso en sociedades prepolíticas, los jefes en una guerra dicen retirémonos a pesar del sacrificio que es, por ejemplo, renunciar a armas o renunciar a prisioneros, es en virtud y en función de preservar esa comunidad humana, digamos, ¿no? Por lo tanto, el fin último de la acción política es ese. Y ¿cómo medimos una buena o una mala política? En función de eso, en función de si logra estabilizar y la recurrencia y el desarrollo de esa sociedad humana. Pongamos el ejemplo mire, para traerlo un poco más en limpio. Vladimir Putin fue electo, creo, en el año 2000, después del desastre de los años 90 de Boris Yeltsin, en lo que fue la desintegración de la Unión Soviética y la emergencia de la Comunidad de Estados Independientes, ¿no? del CEI, de lo que resultó después de la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, ¿cómo sabemos si Putin es un mal o buen político? Lo que ha hecho Putin es recuperar a la Rusia, que no es la Rusia zarista, sino que es una especie de intermedio, de regresión entre lo que es la Rusia zarista y la Rusia comunista, pero la impulsó hacia un grado de complejidad mayor, en la cual sus políticas se ven en el resultado. ¿Cuál es el resultado? Básicamente, todos los indicadores sociales de Rusia se han elevado a partir de que él está en función del poder en estos últimos 20 años. La recomposición del aparato militar, la recomposición de Rusia en función de su protagonismo a nivel internacional, su peso, el peso de Rusia volvió a ser un jugador de peso a nivel del tablero de lo que es el concierto de las naciones. El nivel económico y social de Rusia, de vida de los habitantes, se elevó muchísimo. Bueno, todos esos indicadores nos muestran, básicamente, que sus políticas fueron acertadas, que sus planes y programas fueron acertados. Por lo tanto, es un político al cual podemos titular como prudente y como, si se quiere esos términos, rey filósofo, ¿no? En el cual ha demostrado evidentemente que su despliegue y sus políticas han sido exitosas, acertadas en cuanto a conservación y recurrencia y desarrollo de la sociedad rusa en cuestión. Sí, adelante, Diego. Sí, bueno, como en línea de lo que se está comentando, y agradezco la participación ahí de todos, es que nada, me quedó como casi como un centro de gravedad de esta parte del libro que hemos compartido hoy, que sobre la pregunta que hacía antes, que se hacía antes sobre cómo reconocer al buen político o al político formado, y eso que comentabas tú ahora. Y quisiera, no sé, añadir o decir al respecto que yo entiendo, y me parece que así podríamos entenderlo todo, es que cuando se habla de la formación ideal que requiere este político bueno, digamos, que tiende al bien, eh, precisamente no es tomarlo como una construcción necesaria y que como que se puede desarrollar en esos términos y no en otros, y solo en esos términos, porque tal suposición nos llevaría a pensar eso, que existe la posibilidad de generar a una persona incorruptible y con un saber previo de algo que requiere praxis, formación, pero sobre todo praxis, en una construcción dialéctica de esos dos polos. Entonces, yo tomo el ejemplo de los 80 acá en Hispanoamérica y cómo toda esa ola neoliberal, que ahora está en su apoteosis, ¿no? Con toda esta eh, exaltación constante de disputas intersectoriales y al mismo tiempo prácticas políticas que
llevan a la destrucción económica de las naciones, a la descomposición social, y que precisamente no son por sus resultados buenos políticos, no hacen buena política, porque no apuntan a la recurrencia, a la estabilidad de sus naciones, porque no lo tienen en consideración y al contrario, lo que hacen es eso, convertir en colonias nuestra vida, la nuestra, hablando en sentido social, ¿no? En sentido total, de trabajadores de estos países. Y precisamente esta última pregunta que habla sobre la raíz o el núcleo, es, es muy pertinente que una buena política tiene que estar en conocimiento de la raíz o núcleo de donde brota, porque si no pasa lo que pasa en Hispanoamérica. Estamos peleados con nuestra identidad, con nuestra historia. Nos han hecho creer que nacimos de un hongo que de pronto tiró una espora y de ahí nació toda la república independentista, que en realidad fueron proyectos de las burguesías que en ese momento se beneficiaban con una secesión, una fragmentación de nuestra nación. Entonces, evidentemente, a priori, yo creo que sí, como se establece en ese programa de educación del buen gobernante, se pueden observar precisamente cosas que no se pueden obviar, como el conocimiento de la historia, del núcleo de esta sociedad política, del funcionamiento que ha tenido su economía, su- sus centros productivos más importantes, bueno, un montón de cosas. Pero ese saber surge de la práctica y se genera esa misma dialéctica que se ha estado generando en todos estos capítulos, en los cuales no hay politología sin política, no hay sociedad política sin vida política, y tampoco podemos entender buenos gobernantes sin praxis política. Entonces, son los resultados, evidentemente. Bueno, eso quería aportar. Gracias, Diego. Un segundito, Olman. Sí, podemos agregar también, yo di el caso de Putin. Putin es un tipo ultra formado, formado en el aparato militar soviético, es un hombre de la inteligencia soviética, que no vamos a decir que es comunista, pero es un resultado de la escuela de formación política de aquellos años. No es un improvisado. Lo mismo para Xi Jinping, que es otro de los gobernantes, si se quiere, más exitosos que tenemos, porque bueno, basta ver lo que es China hoy, que no es solamente fruto de Xi Jinping, obviamente, pero es de una sucesión de dirigentes formados dentro de lo que es el aparato, el dispositivo del Partido Comunista y esta especie de mandarinato rojo, en el cual hay un dispositivo complejo de conformación dirigencial que hace que los dirigentes se vayan probando a partir de los niveles más básicos de la gobernanza, desde los municipios, desde las propias provincias, ascendiendo dentro del aparato del Partido Comunista y también dentro del aparato institucional de gobernanza de la China, hasta que llegan realmente los más idóneos y los más capaces, tipos que están formados y superformados, no solamente en su especialidad, como puede ser, bueno, Xi Jinping, el caso es ingeniero, pero aparte tienen toda una formación política, filosófica y de gobernanza praxeológica, es decir, práctica. Los tipos ascienden en los niveles de gobierno a través también de la práctica política y son evaluados rigurosamente en función de los resultados de su práctica política. Entonces, no es que llega un payaso como que era panelista hace 3 días atrás, como Milei, en un set de televisión donde hacía payasadas, o un Zelensky en Ucrania, que era un actor de televisión y de cine que hacía cualquier cosa, y lo transforman inmediatamente en el primer mandatario de un país que lleva adelante supuestamente los intereses
no de la nación, evidentemente, termina representando intereses divergentes de los factores de poder o de las empresas económicas que tiran para para sus intereses sectoriales privados, no para el interés común. Esa es la gran diferencia entre la gobernanza que existe hoy en el este, entre países tan diferentes, pero con muchas similitudes en este sentido, como es Putin o es Xi Jinping en la China popular, y lo que ocurre en Iberoamérica, como bien decías vos, Diego, con estos gobernantes que tenemos que no son más que este, bufones que tienden a entretener a la población y que en realidad detrás de ellos están los verdaderos intereses, que son divergentes, porque tiran para sus intereses particulares, de empresas, de conglomerados económicos, que nada tienen que ver con el bien común. Sí, adelante, Olman. ¿No? Y agregar adicionalmente que aquí en Iberoamérica han habido intentos. O sea, hubo intentos, por ejemplo, vaya, en el caso de nuestra hermana nación de Argentina, como tú sabes, Putin. Perón, ¿verdad? Trató hasta donde pudo, hasta donde se le permitió, y Juan Manuel de Rosas fue otro. Igual Cuba, mm, solo diría que Fidel trató de quizás hacer lo que pudo junto con Ernesto Guevara, pero hay que saber de que un buen político también tiene que saber cómo nacionalizar su industria, qué métodos usar y no hacer una nacionalización de golpe, ¿verdad? Eso, entonces, agregar que en el caso de Cuba quedó debiendo, también hay que aceptar que el embargo le cierra las puertas al comercio internacional, que el comercio internacional lo vas a mantener estés donde estés, en el régimen, ¿verdad? Y vaya, unos podrían decir que quizás esas características del buen político, de la formación que platica ahí Platón, Hugo Chávez los cumple, pero Hugo Chávez igual quedó a medias. Trató de hacer lo que pudo hasta donde pudo, pero la vida y el tiempo se lo llevaron, y la salud también. Entonces yo creo que ahí has acertado en mencionar a Vladimir Putin, que en lo personal es un gobernante que admiro bastante por su pragmatismo, por su rescate de la Rusia actual, manteniendo lo que dejó Lenin y Stalin en su tiempo, y por supuesto de lo que se sostuvieron ellos dos del imperio zarista. Entonces creo que Vladimir Putin sí va a pasar a la historia después de que él ya no esté en vida. Xi Jinping, que conozco poquito, en lo personal también me animo a decir que desde la China popular también va a pasar a los libretos de la historia de ser el gobernante que hoy en día está poniendo a China junto con los que le presidieron a través de la formación académica, que a pesar de ser ingeniero, ha tenido praxis política. Y lo que decía el compañero es clave, tenés que tener praxis política, tanto académica como del día a día, para saber el núcleo de la sociedad en donde estás parado. Entonces, solo agregar eso, y creo que aquí en Hispanoamérica, en la iberofonía, ¿verdad? Como tal, hay que tener personas que sepan leer a su gente y que vayan siendo recurrentes en el tiempo, porque los que han durado un par de décadas solo ha sido un poquito, porque también los intereses de la geopolítica del Imperio Británico en su momento, de su hijo, ¿verdad? Estados Unidos, lo han permitido, pero se les ha dado caducidad, y más cuando alguno de ellos, en el caso de Guatemala, Jacobo Arbenz, han tratado de hacer un proceso de insubordinación fundante, que también en su momento, puedes corregirme ahí, Mariano, Juan Manuel de Rosas lo intentó, Uh-huh. ¿verdad? También Perón, y miren cómo terminaron. O sea, hay que tener en cuenta eso, que hay gobernantes que se colocan por estar bien, bien, bien colocados gracias a sus lazos familiares, si son pequeños burgueses o de la burguesía nacional,
O en el caso, como tú mencionabas, ¿verdad? De Milei o Zelensky, que vienen siendo personas con una recurrencia mediática fuerte, pero que se logran colocar gracias a que usan la política como un circo barato, como es la política partidaria de hoy en día de la democracia liberal burguesa, sea participativa o representativa. Solo eso. Sí. Acepto corrección. Bueno, gracias, Olman. Gracias por el aporte. Eh, Compañeros, Ignacio, Yerko, si quieren agregar algo, y si no, ya nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene, donde vamos a continuar la lectura. Si quieren agregar algo. ¿Es ahora o hasta el sábado que viene? Bien. Bueno, Yerko, asumo que tampoco. ¿Ya está? Listo, perfecto. Bueno, compañeros, camaradas, gracias por estar, por seguir la lectura, eh, por continuar en el taller. Y nada, entonces nos vemos el sábado que viene a la misma hora. Y nada, que tengan buen fin de semana y nos reencontramos. Gracias por estar y un abrazo grande a todos.